bueno, encantado de colaborar con ustedes, con su maestría y compartir con sus estudiantes en las mismas vicisitudes en las que nos encontramos nosotros también en la universidad, también con nuestros programas. Nosotros también tenemos una maestría que tiene una visita a la Universidad de Bolonia, así que compartimos lo maravilloso que es aprender de esa experiencia. Bueno, miren, me han pedido que hable sobre las garantías explícitas en salud, les ponga una suerte de actualización en qué estamos, y por eso que la he denominado esta presentación Las luces y sombras tras 17 años, ¿eh? Porque por cierto que han sido cosas muy positivas, pero también algunas cosas que, como toda obra humana, tiene sus imperfecciones y sería interesante mirar. Bueno, lo primero es ya Adolfo me ha hecho la tarea más fácil, digamos, pero una breve referencia conceptual, muy mínima, para entender los desafíos que regulatoriamente instaló el GES o las garantías explícitas en salud en Chile. Para cualquier gobierno en Chile y para cualquier gobierno en los países de América Latina, como ya ha señalado Adolfo, en el marco del marco conceptual de separación de funciones de la OMS del año 2000, donde se establece esta función de rectoría, la función de aseguramiento, financiamiento y la función de prestación, el punto común de desafío del marco regulatorio, y que por cierto se relaciona con lo que voy a financiar y con lo que finalmente voy a prestar, es la definición del plan de beneficios de salud de cada país, sobre todo en el marco en que nos encontramos con los distintos niveles de segmentación y fragmentación de nuestros sistemas de salud. Y si uno baja un poco más y se mete en aspectos regulatorios del financiamiento de este plan de beneficio y cómo estas normas regulatorias operan en la práctica, bueno, nosotros ya sabemos que las razones de demanda de un seguro o del financiamiento de un aseguramiento tiene que ver con los costos esperados de la población, con la capacidad de pago y el valor o prima del seguro. Y esta prima, los que han estudiado esto, ¿no es cierto?, es igual al costo técnico del seguro más el costo administrativo o la utilidad. En el caso de un seguro público o seguro social es cero, ¿eh? Pero por cierto que a un seguro público también le podemos calcular el costo técnico y el costo administrativo, ¿eh? Y el costo técnico no es más que la multiplicación de la frecuencia de prestaciones por el precio o valor que se pagan por esas prestaciones. Nuevamente, en el sistema público serán precios regulados por el propio Estado a través de sus mecanismos financieros, con los ministerios de Hacienda, con los ministerios de Salud u otros organismos, o en algunos casos donde hay participación de seguros privados, serán los precios fijados por el mercado, con los marcos regulatorios que el mercado tenga en cada país. Ahora bien, la manera de incidir en esto es tratar de, todos los países intentan controlar el costo técnico de sus seguros, una estrategia siempre muy declarada por los saludistas, pero convengamos que ha sido infructuoso en el éxito, es tratar de estimular la promoción y prevención en salud para que la frecuencia disminuya. Y la otra ha sido la regulación de la gestión del riesgo con distintos modelos de gestión clínica, de articulación de redes asistenciales, protocolos, en fin, una serie de instrumentos que intentan, por cierto, no solo incidir en la frecuencia, sino que también incidir en el precio final de las prestaciones, porque si es más eficiente, disminuye los costos y el precio que fundamentalmente el sector público, por ejemplo, podría financiar, ¿no? Ahora, entonces lo que en el fondo hace el GES, en el caso chileno, es explicitar la fórmula que yo les acabo de expresar, ¿no? El GES estableció un marco regulatorio común, más bien como muy bien señalaba Adolfo, dado que no llegamos a un acuerdo tan estructural respecto de avanzar en una menor segmentación y manteniendo la existencia del FONASA y de los seguros privados, tal vez en la lógica, ¿no es cierto?, del pluralismo estructurado de Julio Frenk y Londoño, ese gran paper de los 90 que nos hablaba de cómo, manteniendo un poco este pluralismo de nuestros sistemas de salud, incidir en un marco regulatorio más común de estos modelos que los permita ir después, posteriormente, haciendo reformas más estructurales, pero por lo menos resolviendo los problemas de inequidad al definir un marco regulatorio común. Y por lo tanto, las garantías explícitas lo que hace es explicitar para lo público y para lo privado esta estructura de definir el costo técnico y su valoración, multiplicando la frecuencia
y el precio, que obviamente es distinto en el sector público distinto al sector privado, pero estableciendo un marco regulatorio común. Y aquí tenemos la figura del sistema de salud chileno graficado de la manera más simple. Nosotros tenemos un sistema tal vez un poquito menos segmentado que otros países de América Latina. En muchos de los países de América Latina que mencionó el propio Adolfo existen tres grandes subsistemas, ¿no? El sistema Ministerio de Salud, el sistema de Seguridad Social y el sistema privado, más liberal, ¿no? En el caso chileno, el sistema ministerial, el Ministerio de Salud, con los fondos para los más pobres, constituyen el grupo A de nuestro Fondo Nacional de Salud, que está ya unificado a los grupos de seguridad social que, por la libre elección de sus cotizaciones, deciden cotizar su 7% legal en este Fondo Nacional de Salud. Entonces tenemos ya esto que, por ejemplo, en México está separado entre el Seguro Popular y el IMSS, que en el caso argentino está separado entre los MINSA o Ministerio de Salud y las obras sociales, o en el caso de Perú está separado en el CISES, en el Sistema Integrado y en E-Salud. En el caso chileno esos están juntos en el caso del Fondo Nacional de Salud. Y nuestra segmentación y fragmentación tiene que ver con el sector privado propiamente tal, con las ISAPRES que constituyen los seguros privados alternativos, en los cuales los chilenos depositamos el 7%, más una cotización adicional que está en función del riesgo individual por las características de seguro individual que tienen estas ISAPRES. Esa es la anomalía que en el caso chileno tenemos una suerte de mixtura entre un sistema de seguridad social, pero que convive con marcos regulatorios de seguro individual o más liberales, y a eso le llamamos en Chile las ISAPRES. Y además, en paralelo, existe la posibilidad de tener seguros complementarios, adicionales, que también son posibles inclusive para la gente de FONASA. De hecho, hay un 30% de los seguros complementarios que pertenecen a beneficiarios del FONASA. Bueno, y en este marco institucional que teníamos hasta el año 2005, lo que nosotros hicimos fue definir, bueno, miren, teniendo un fondo y teniendo las ISAPRE, cómo unificar el plan de beneficio, y ahí creamos el plan AUGE o garantía explícita en salud. Nosotros definimos que por carga de enfermedad, este plan hoy día tiene aproximadamente el 60% de la carga de enfermedad del país reflejado en un conjunto de problemas de salud o patología que van a tener una garantía, y esa garantía regulatoria es la misma en el FONASA a la misma si yo estoy en ISAPRE. Por lo tanto, pretendo unificar desde la micro o desde el pluralismo estructurado, como diría Frenkie Londoño, este marco regulatorio por el plan de beneficio. Algo también señalaba Carlos, a nivel de los prestadores y como complemento de este plan de beneficio, instituimos un sistema de acreditación de calidad que permite dar una garantía de calidad, no por cada prestación individual, pero sí por la garantía de tener un sistema de acreditación obligatorio para todos aquellos prestadores que quieran dar el auge. Si yo soy un prestador auge, es decir, yo voy a dar las 85 o alguna de las 85 patologías, yo para poder prestar esas prestaciones, ya sea al FONASA o al sistema privado ISAPRE, tengo que estar acreditado, si no, no puedo ser un prestador auge. Y por lo tanto, a nivel de la prestación, se establece este otro marco regulatorio común, que es el sistema de acreditación de calidad obligatorio para ser prestador GES en el caso chileno. Hecho esta simple mirada sobre el sistema, ¿cómo se estructura el plan de beneficio chileno a partir del auge? Bueno, el auge es como la piedra angular, es como la piedra basal, y por eso que está más abajo en esta lámina, que el punto de partida común son las GES, son las garantías explícitas en salud para un conjunto de patologías que son las mismas para FONASA e ISAPRES. Sobre el régimen general de garantías explícitas en salud existe un régimen general de garantías que en la modalidad pública es particularmente definido, porque ahí es donde más nos interesaba definir intentar al menos definir que no hubiera tanta diferencia entre que tu patología fuera GES a que tu patología no fuera GES. Algo que en la práctica después vamos a ver no hemos logrado. Hoy día se dice que en Chile que cuando tu patología es GES estás en el cielo, porque no tienes listas de espera importantes, pero si tu patología es no GES estás en el purgatorio, porque tu patología tiene una espera que es relativamente significativa respecto a las expectativas de atención de oportunidad de la población. Pero al menos legalmente,
hicimos esta distinción buscando que el régimen general de garantías, que es como el segundo piso del plan de beneficio, incluyera también tiempos de garantía para las patologías no auge, también incluyera una garantía de calidad para las patologías no auge y también incluyera una garantía de oportunidad para las patologías no auge. Y en tercer y último lugar, el plan de beneficio, que está establecido en la ley, es de los componentes de salud pública, todas las estrategias de promoción y prevención que se despliegan a través de la atención primaria en el sistema público de salud, que en un 90% es municipal, solo un 10% de prestadores de atención primaria son parte de la red del sistema público ministerial, y hay un 90% que está descentralizado en las más de 534 comunas que hay en el país. Y además se definen ahí otro conjunto de prestaciones que son las prestaciones pecuniarias que tiene el sistema de salud, que están incluidas en el plan de beneficio, que son cuando se financia la sustitución del sueldo laboral del trabajador en el régimen de atención de salud, y que son los subsidios de incapacidad laboral, que le llamamos, inclusive también algunos préstamos médicos que el FONASA da cuando hay copagos que no pueden ser cubiertos. Pero la base son las garantías explícitas en salud. Ahora, ¿cómo se calculan o cómo se determinan estas garantías explícitas en salud a partir del año 2005? Bueno, el Ministerio de Salud, con una serie de organismos públicos, coordinadamente hacen distintos estudios para fijar prioridades sanitarias, analizar la carga de enfermedad, revisar si hay capacidad instalada de oferta en el mundo público o eventualmente en el mundo privado que puedan efectivamente garantizar su cumplimiento, que haya tratamientos efectivos, análisis de costo-efectividad, por cierto, respecto a los tratamientos vigentes. Eso permite establecer un listado de patologías que se van analizando y se van discutiendo respecto a las que pueden ser incluidas en las garantías explícitas GES, ya sea que puedan agregarse o algunas que dejan de ser prioritarias puedan eliminarse del listado de garantías explícitas en salud. Se analizan sus costos, incluso se hace un estudio internacional cada vez que se hace un decreto que se licita internacionalmente para calcular los costos, que significa esta frecuencia multiplicada por los precios, para verificar si efectivamente la prima que se está calculando, tanto para el sector público particularmente, pero también alguna mirada de espejo hacia el sector privado, permiten financiar o dar garantías de que se pueden financiar estas garantías explícitas en salud. Si alguno quisiera dibujar una suerte de algoritmo de decisión o de priorización, partimos con un listado original de planes, luego vamos analizando los problemas de magnitud en base a indicadores de salud pública, luego la importancia o trascendencia mediante indicadores más complejos, ¿no es cierto?, como los AVISA, los DALI, por cierto, las tasas de mortalidad, estudios de priorización social que también se hacen, y para revisar los temas de cómo contribuyen a resolver los temas de inequidad en el acceso. Finalmente se cruzan con temas de efectividad en los tratamientos, capacidad de oferta, en los estudios de costo, la carga financiera, y finalmente terminan un listado de patologías que son posibles de priorizar y un listado de patologías que son descartables. Para esto hay una estructura institucional, por cierto, siendo responsabilidad del Ministerio de Salud, hay un consejo consultivo del GES, que es un órgano que está regulado por ley, en donde participan representantes de las facultades de medicina, de las escuelas de economía y administración, representantes gremiales también, y algunos representantes de la comunidad y de pacientes, que actúan de manera consultiva. La decisión política sigue estando, por cierto, radicada en el Ministerio de Salud y en la decisión final del ministro, pero dada la transparencia que genera el Consejo Consultivo, a veces ha habido polémicas interesantes entre lo que opina un Consejo Consultivo y lo que ha terminado siendo la decisión política del ministro. Con todo, yo creo que esto es una institucionalidad ya después de 17 años que ha resultado muy débil y por cierto, de necesidad de hacer mejoras sustantivas a fin de dar tal vez un mayor peso a la opinión técnica y a la autonomía de esta opinión técnica. Yo tuve la posibilidad en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, entre los años 2014 y 2017, de ser miembro del Consejo Consultivo por un periodo de 3 años. Bueno, finalmente todos estos análisis terminan en un decreto ministerial firmado por los ministros de Salud y el ministro de Hacienda de Chile, que fijan finalmente cuáles son las patologías que forman parte de las garantías explícitas, cuáles son las canastas de prestaciones asociadas a estas garantías explícitas,
¿Cuáles son los aranceles de referencia? Los precios con los que se va a financiar esto en el sector público, y que son solo una referencia para el sector privado, porque el sector privado se rige por leyes de mercado, por precios de mercado. Sin embargo, estos precios de cobertura financiera sí establecen el copago del anclaje mínimo y máximo que se deben financiar. En el caso del sector público, la mayoría tiene gratuidad, pero hay algunos niveles de copago para las personas de más renta en el FONASA, y los sectores de ISAPRE ven anclado este arancel de referencia como el porcentaje de copago. Y eso hace que las ISAPRE, los seguros privados, tengan que cubrir una mayor proporción de los costos de precio de mercado, porque es solo una referencia para anclar el copago. Y además, finalmente, establece metas de cobertura para un examen de medicina preventiva, que también es parte del decreto del auge, y que es parte de las prestaciones preventivas que también se garantizan para los beneficiarios de FONASA e ISAPRE. Bueno, ¿cuáles son las garantías que digamos, son de acceso, de oportunidad, de protección financiera y calidad? Por eso es el nombre del GES. El acceso es que el FONASA y la ISAPRE están obligadas a otorgar las prestaciones a los beneficiarios que se definen como garantía de acceso para cada una de las 85 patologías que son las que hoy día están consideradas en el GES. Partimos con 25, ya van 85. Hay plazos máximos de espera que no pueden ser superados, a partir de los cuales operan garantías de resolución tanto en el sector público como en el sector privado, que son reguladas y fiscalizadas por la Superintendencia de Salud. Hay esta protección financiera, gran parte, la mayoría de la población de FONASA, gratuidad, y un copago definido para los sectores de más altos ingresos de FONASA y para todo el sector ISAPRE de los seguros privados. Y la garantía de calidad es que estas prestaciones se otorgan por prestadores que tienen que estar registrados y acreditados por los estándares de calidad que son definidos y fiscalizados por la Superintendencia de Salud. Por lo tanto, las garantías explícitas son constitutivas de derecho para los beneficiarios desde el punto de vista legal. Su cumplimiento puede ser exigido ante FONASA, las ISAPRE, y la Superintendencia de Salud es la instancia que debiera regular y fiscalizar que este cumplimiento se dé. Solo porque sería muy lato aquí poner las 85, pero para que ustedes vean cómo están listadas algunas de estas 85 patologías. Hay algunas que son muy específicas, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1, hay una canasta de prestaciones garantizadas para la diabetes mellitus tipo 1. Hay otras que son mucho más amplias, por ejemplo, la número 8, el cáncer, me quería referir a la número 14, el cáncer en personas menores de 15 años. Esa garantía no es un diagnóstico, ni es una patología en específico, son todos los cánceres infantiles, están en una canasta de garantía para toda la población en Chile, ya sea de FONASA, de ISAPRE, para niños menores de 15 años. Pero sin embargo hay otras que son como más específicas, salud oral integral para niños y niñas de 6 años, es la número 23, y así son la manera en como que se listan. Aquí ustedes tienen 27 de las patologías o problemas de salud, pero en total hoy día son 85. ¿No? ¿Cómo se implementaron? Bueno, partieron implementándose el año 2005 de manera muy gradual. Partimos con 25 patologías, luego el segundo año se incorporaron 15 más para llegar a 40, y luego el tercer año se incorporaron 16 más para llegar a 56. Y se consideró que ya el 2017 en adelante partían en régimen, y los decretos, en vez de hacerse una vez por año, como era este primer auge de 56 patologías, que no lo quisimos hacer de golpe, sino que gradualmente, y ya después los decretos se evalúan cada 3 años. Entonces hemos tenido un decreto el 2010, el 2013 y así sucesivamente, ¿no? Y por lo tanto, cada año se calcula esta frecuencia, este costo, esta valoración, y se calcula en lo que significa el financiamiento de esta prima universal por el auge, y se va cruzando con la disponibilidad financiera, y finalmente, como en cada decreto, se va gestionando este financiamiento para el cumplimiento de las 56 patologías. Como el IPC de la salud es más alto que el IPC de la economía en general, también se estableció por ley un sistema de reajustabilidad de estas primas, utilizando un instrumento financiero chileno que se llama la UF, y que está anclado al IPC, pero adicionalmente se creó otro índice, el índice de remuneraciones del sector privado, que en Chile es el que está normalmente por sobre el IPC, y por lo tanto se hizo la similitud de que como este índice está por sobre el IPC, sería un mejor reconocedor de un IPC de la salud propiamente tal, que no está calculado en Chile todavía. Y por lo tanto, este valor en UF,
o sea, ligado a la inflación normal de la economía, tiene a su vez un infractor adicional que calcula el Banco Central y el Instituto Nacional de Estadística chileno y que se publica todos los años como para reajustar inclusive, cosa de que lo que compramos en prestaciones hace 17 años atrás, ojalá más o menos podamos seguir comprando las mismas prestaciones hoy día 17 años después. Aquí ustedes ven el número de casos que hemos atendido en estos 17 años de implementación, casi 17 años de implementación. En total, solo para que todos tengan un patrón de referencia, los beneficiarios totales de ISAPRE son 3.300.000 y los beneficiarios totales de FONASA son 15.200.000, esto en números del año 2022. Y en total, los casos GES que se han abierto a lo largo de estos años en FONASA suman poco más de 42 millones de casos a lo largo de estos años. Y el total de beneficiarios de ISAPRE que han abierto casos GES, estamos hablando de casi 2.400.000 casos GES. O sea, aquí hay una importante herramienta de equidad porque más del 95% de los casos se han abierto fundamentalmente en el sistema público y el sector privado, si bien abre casos GES o utiliza los casos GES, los utiliza incluso en una mucho menor proporción de lo que significa el sistema ISAPRE. El sistema ISAPRE hoy día representa el 17% de la población en el sistema privado y sin embargo representa solo el 5% de los casos GES totales. Y ahí ustedes ven cómo está el número de casos GES para estas distintas. Por cierto que aquí hay variaciones y van al alza. ¿Por qué? Porque cada 3 años hemos ido incorporando patologías adicionales, a pesar de que tal vez patologías con menos casos, pero igual la tendencia ha sido al alza. La única disminución se ve el año 2020-2021 por razones que ustedes comprenderán, por efecto de la pandemia. Todos los sistemas de salud han debido cerrarse en mucha de su actividad no COVID y ahí tenemos disminuciones. Aquí ustedes ven la importancia porcentual de las patologías por tipo de decreto. Y tiene que ver con que las patologías, las 25 patologías que seleccionamos eran las que representaban la mayor carga de enfermedad inicialmente, luego agregamos 15, luego agregamos 16, luego y así sucesivamente para llegar a las 85, y ustedes ven, por ejemplo, como en línea azul, claro, el primer decreto eran solo las 25 patologías, por lo tanto era el 100% de esas patologías, pero esas 25 patologías representan aproximadamente el 53% de todos los casos GES que se han abierto a lo largo de su historia. Luego, en línea roja o el cuadradito rojo representa la importancia porcentual de casos del segundo grupo de patologías, que fueron 15, en verde están las 16 grupos de patologías adicionales, y ya el efecto de sumar mayor carga de enfermedad por patologías y por número de patologías es cada vez más estrecho, pero en suma, como les decía, en Chile hoy día está con estas 85 patologías representado del orden del 60% de la carga de enfermedad del país. Es decir, claramente tenemos las patologías que más matan y enferman a los chilenos generando problemas de discapacidad. Otro cuadro, todos estos son los cuadros más recientes que visité de la página web de la Superintendencia de Salud. Hay mucha información sobre el auge que ustedes pueden investigar por cuenta propia. Estos son los casos acumulados a diciembre del año 2021, y aquí un poco el porcentaje de intervenciones, en qué nivel se dan. En el caso de FONASA, el 69,5% de las prestaciones se dan a nivel ambulatorio, el 11,4% a nivel hospitalario, y a nivel mixto un 19,1%, y así ustedes lo ven por ISAPRE y lo ven en general por el sistema de salud en su conjunto. Ahora, ¿cuál ha sido la lógica de implementación del GES en el sector público? Y aquí me empiezo a adentrar paulatinamente a algunos de los problemas. La prima GES, el costeo del GES en el sector público y sus canastas han tensionado básicamente la frecuencia de prestaciones, la productividad, ¿eh? Porque obviamente porque si el Ministerio de Hacienda y todos los técnicos calculamos una frecuencia multiplicada por un cierto valor, que en este caso está fijado en el sistema público, la variable de ajuste aquí es la variable de productividad. Y si el prestador y el FONASA no son capaces de demostrar productividad y eficiencia productiva, bueno, entonces quiere decir que estamos subfinanciando o sobrefinanciando el sistema. Por lo tanto, el tema de cumplir con la producción y la productividad aparece como un tema muy, muy relevante.
Sin embargo, estos problemas de eficiencia y productividad y esta idea de privilegiar las garantías GES, dado como los sistemas hospitalarios chilenos, al menos, y esa tal vez no es la excepción respecto a otros sistemas en el mundo, no tiene tan metido el tema de la eficiencia y la productividad. Eso ha significado que para cumplir estas garantías han desvestido otras patologías, ¿sí? Y si a eso hay que agregar el problema de que el financiamiento y su reajustabilidad no ha sido suficiente como para justificar el financiamiento real del GES, además le estamos agregando una tensión financiera estructural de déficit de financiamiento. A eso hay que agregar que no en todos los hospitales el registro clínico es completo, hay dificultades para implementar, no todos los hospitales públicos tienen ficha clínica electrónica, hay distintos y heterogéneos desarrollos, a pesar de las políticas que se han establecido al respecto, hay hospitales que tienen dificultades en el registro clínico, que van más atrasados en ficha clínica electrónica, etcétera, y por lo tanto se ha generado una fuerte presión y efecto sobre el sistema público prestador, particularmente cuando empezamos a subir las patologías, porque siempre el diseño original eran 56, y por razones políticas y el éxito que esto tuvo, cada gobierno se sintió presionado y como que llegaba un viejito pascuero y yo vengo a decir que voy a aumentar en 10 patologías más el GES y no, yo voy a poner 20 más, y cada gobierno pretendía como una medida de éxito ponerle más patologías, con lo cual estábamos presionando mucho más al sistema público prestado, ¿no? Y esto lo grafico de esta manera. Aquí estoy graficando el régimen general de garantía, las garantías explícitas, las garantías no GES de la modalidad institucional, y está el examen de medicina preventivo. Y bueno, por cumplir con las garantías GES, el problema ha ocurrido que las garantías para los otros problemas de salud se han deteriorado, las listas de espera han subido en los otros problemas de salud, lo hemos empezado a medir explícitamente y han subido, y por lo tanto tenemos esta tensión muy fuerte en el sistema público prestador, porque si mire, si su patología es GES, las garantías GES son casi equivalentes a las de la OECD, pero si su patología no GES, está en el peor de los mundos, y eso no hemos sido capaces de resolverlo en la gestión en el sector público. Y esa ha sido la tensión que hasta el día de hoy, y en la que tal vez se espera una nueva reforma de ver cómo resolver esta problemática. Y la lógica en el sector privado es muy distinta, porque en la lógica del sector privado tú tarificas y cobras por todo. El GES estableció algunos beneficios adicionales que el sector privado no tenía, pero básicamente el sector privado cobró por el GES como por los beneficios adicionales que implicaba tenerlo en el plan de cada ISAPRE, que es distinto a la lógica en el sistema público. De hecho, en el sistema público el GES no se cobra porque viene financiado por impuestos generales de la nación. En cambio, en el sector privado el GES sí se cobra, y cada ISAPRE le cobra como una prima adicional, es una prima comunitaria, es una prima solidaria, porque es pareja para todos igual, que es distinto a cómo se cobra el resto del plan de salud, que se llama plan de salud complementario, pero se cobra como una prima adicional por los beneficios adicionales que trajo tener la garantía del GES en el sistema privado. Permite, como dije, anclar los copagos. Los copagos, o sea, hay una mayor protección financiera porque los copagos son más bajos cuando son atendidos por el GES que cuando no son atendidos por el GES o por el plan normal de la ISAPRE. Y por lo tanto, cada vez que hay una tensión de construir un nuevo decreto GES, está esta tensión de si las ISAPRES van a subir los precios de los planes por estas nuevas patologías que se van a incorporar. Y el problema más grave en términos de cobertura regional es que el sector privado asegurado no está desplegado cohesionadamente como sí lo está el público en todo el país, y por lo tanto hay redes de prestadores que son muy insuficientes, sobre todo en regiones muy alejadas, y eso genera el reclamo porque hay gente que tiene que trasladarse para cumplir con su garantía GES hacia zonas más pobladas, con los costos asociados que significa esos traslados y que no necesariamente están bien cubiertos. Aquí, para graficar muy sucintamente, el plan de salud de ISAPRE está estructurado en este cuadro. Yo, en el plan complementario de salud, que no es GES, cobro por un precio base, más tablas de factores de riesgo, una cosa que es propia de nuestro sistema privado chileno, y en cambio cobro por el auge una prima comunitaria que es la misma para cada afiliado. De hecho, las ISAPRES cerradas y abiertas para cada decreto GES, y aquí ustedes ven, cobran un valor en UF, que es el mismo para toda su población. Gente elige un poco la ISAPRE que quiere, también entre otros factores por qué tan barato o qué tan caro es el plan auge que le ofrece
cada ISAPRE, y ustedes ven ahí cuáles han sido los precios del plan Auge por cada ISAPRE como una prima adicional que se cobra en el sector privado. Y la discusión aquí es que no podemos seguir conviviendo en el sector privado, así como la atención en el público es la lista de espera, en el no GES, aquí no podemos seguir teniendo una tarificación de tarifa comunitaria o tarifa plana en el GES, y esta otra tarificación para el plan de salud complementario que tiene todos los problemas de discriminación por factores de riesgo, que incluso hay fallos constitucionales que han declarado que esa tarificación es inconstitucional, y aún así no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en una reforma que resuelva este problema. Cierro, ya cerrando, tratando de dar algunas luces adicionales al problema del déficit estructural del financiamiento. Como yo les decía, el régimen funcionó bastante bien hasta cuando eran 56 patologías, pero después la politiquería, por decirlo de una manera simple, y no la política pública, le ganó a la técnica, y los gobiernos empezaron, tanto de Bachelet como de Piñera, a aumentar el auge sin aumentar la prima de financiamiento en el sector público. Entonces, lo que tenemos es que pasamos de 56 a 69 en el decreto del 2010, luego pasamos en el decreto del 2013 a 80, el año que me tocó estar en el Consejo Consultivo logramos mantener las 80 el año 2016 para no seguir desfinanciando estructuralmente el sistema público, porque ahí donde habían 56 y plata para 56, ahora con la misma plata habían 80 patologías, y por lo tanto se empezaba a desfinanciar las patologías no GES y aumentando las listas de espera del no GES. Sin embargo, en el último gobierno de Piñera, y habiendo habido un cambio en la estructura del Consejo Consultivo del GES, llegó un ministro que populistamente, apenas llegó, volvió a prometer aumentos de incremento de patología GES y logró meter 5 patologías GES, con lo cual el déficit estructural de financiamiento del sector público, porque ahí donde había financiamiento para 56, ahora con ese mismo financiamiento para 56 hay que financiar las garantías explícitas de 85 patologías, y eso en distintos escenarios, más conservadores y menos conservadores, significa un déficit de plata que se está comiendo listas de espera o que se está comiendo financiamiento de patologías no GES. Solo aquí graficar que hasta los primeros años del auge la deuda hospitalaria probablemente incluso estábamos sobrefinanciando el sistema público, con los primeros GES bajó a mínimo histórico, y de ahí para adelante, sobre todo desde el 2008 en adelante, y por cierto del 2010 en adelante, la deuda hospitalaria ha empezado a crecer, y las listas han empezado a ser un problema siempre, listas de espera, de política pública y de política en los distintos gobiernos. ¿Qué hacer entonces para rescatar un poco una mejor implementación del auge y poner tal vez en perspectiva de lo que se nos viene en reforma? Bueno, implementar una metodología de evaluación. Nunca políticamente ha habido una metodología de evaluación del auge. Ojalá, no obstante, había una metodología aprobada por 2 ministros, pero hasta ahora nadie ha tenido el coraje político de implementarlo. Actualizar los estudios de costos para tener un valor de prima universal ahora acorde a las 85 y no solo a las 56. Por lo tanto, dar ese mayor financiamiento, aunque sea gradualmente, de lo que significa la diferencia entre lo que se entrega y lo que se debiera entregar, con la autorización de los ministerios de Salud y de Hacienda, y paulatinamente empezar a mejorar el financiamiento y las canastas de la totalidad de las 85 patologías, porque algunas en realidad son bastante incompletas. Probablemente Chile debiera avanzar a el establecimiento del Instituto Nacional de Excelencia Clínica, tipo NICE, ¿no es cierto?, como un buen benchmark, y darle a este organismo la autonomía técnica para definir más claramente, y no tan políticamente, qué debiera estar incluido en este componente del plan de beneficio y en los futuros elementos de componentes del plan de beneficio que definamos. Dotar de autonomía política a la Superintendencia de Salud para que pueda ejercer su rol. La Superintendencia, como la mayor parte de los organismos públicos en América Latina, es de confianza política. No obstante, hay un sistema de selección de alta dirección pública, pero es una combinación confianza política y mérito. Sigue en esa combinación ganando la política, y por lo tanto no ejerce con autonomía el rol de fiscalización, sobre todo en el mundo público. Y finalmente, en el marco de la reforma que viene, de la probable reforma que viene con el nuevo gobierno ya instalado y con las discusiones de modificación constitucional al derecho a la salud que estamos discutiendo, redefinir si el plan de beneficio va a tener una estructura más global. Algunos hablamos de la idea de construir un plan de salud universal que sea común para el sistema único de salud, incluso eventualmente con aseguradores privados distintos a las ISAPRES, por cierto,
y ver de qué manera el GES va a sobrevivir o no, si va a ser una parte explícita garantizada dentro de este plan de salud universal o va a quedar de alguna manera más difuminado dentro de la discusión de un plan de salud de beneficios más amplio y universal que el que hoy día tenemos. Así que eso es lo que quería contarles hoy día para ponerlos al día un poco en la situación chilena y esperar sus comentarios, dudas y preguntas del conversatorio que haremos a continuación.